El estado de la economía actual en México. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la economía en México presentó, en mi opinión, más rasgos positivos que negativos. La economía mexicana, en este sexenio, implementó una serie de medidas económicas encaminadas a impulsar el desarrollo socioeconómico mediante la inversión pública en tres grandes rubros que caracterizan al sexenio. Inversión en obra pública vinculada al desarrollo de infraestructura que incentive el empleo, el turismo y el desarrollo económico. Redistribución del ingreso con la aplicación de programas sociales que fomenten e incentiven el consumo, el ahorro y el gasto interno que a su vez impulsen la economía interna del país. Impulsar una política de aprovechamiento de los recursos económicos del Estado mediante el combate a la corrupción desde las esferas más altas de la burocracia administrativa, evitando gastos onerosos e innecesarios con el objetivo de captar recursos económicos para la hacienda pública, implementando medidas de disciplina fiscal, combate a la corrupción, eliminar gastos onerosos, cobrar impuestos a las grandes empresas deudoras, evitar el desperdicio de recursos provenientes de la alta burocracia, etc. Inversión en obra pública vinculada al desarrollo de infraestructura que incentive el empleo, el turismo, el comercio interno e internacional y el desarrollo económico. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se construyeron grandes obras de infraestructura con presupuesto público. Entre las más relevantes destacan: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, la Refinería Olmeca, los caminos rurales. Redistribución del ingreso con la aplicación de programas sociales que fomenten e incentiven el consumo, el ahorro y el gasto interno que a su vez impulsen la economía interna del país. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se establecieron diferentes políticas públicas encaminadas a incentivar la redistribución de los ingresos, fomentar el ahorro, el gasto y el consumo mediante programas sociales de apoyo principalmente a los sectores más vulnerables de la población mexicana, como los adultos mayores, los discapacitados, los campesinos, etc. Entre los principales programas sociales que el gobierno de AMLO implementó destacan: pensión para el bienestar de los adultos mayores, Sembrando Vida, Jóvenes construyendo el futuro, beca universal Benito Juárez para estudiante de nivel medio superior de escuelas públicas, crédito ganadero a la palabra, pensión para personas con discapacidad, política de ahorro y austeridad republicana. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se establecieron diferentes políticas de ahorro y austeridad con el objetivo de captar la mayor cantidad de recursos para poder implementarlos en las políticas económicas del sexenio. Entre las principales medidas fueron: reducción del salario del presidente de la República, combate a la corrupción en las altas esferas administrativas, combate al robo indiscriminado de combustible que dañaba la economía y a Pemex, conocido como huachicoleo, extinción de fideicomisos. Se establece una ley de remuneraciones de servidores públicos, la cual establece que ningún servidor público deberá ganar más que el presidente de la República. La economía en el sexenio de AMLO puede clasificarse en tres grandes estrategias de visión económica conforme a la perspectiva política del mandatario: la defensa de la soberanía nacional, la justicia social por medio de la redistribución de los ingresos públicos o lo que se conoce como humanismo mexicano o economía moral, la austeridad republicana. Con base en las perspectivas anteriormente mencionadas, el sexenio de AMLO se caracterizó por implementar medidas antiprivatizadoras que contrarrestan el neoliberalismo. Esta medida se vio en el rescate de Pemex, la estatización del litio y el intento de recuperar a manos del Estado mexicano más del 50% del sector eléctrico de la CFE, fomentar la participación del Estado en la economía para incentivar el desarrollo en obras de infraestructura, la aplicación de políticas públicas que apoyaran económicamente a sectores de la población como adultos mayores, jóvenes, estudiantes, campesinos, discapacitados y el apoyo al salario, ya que en el sexenio de AMLO el salario mínimo se incrementó en un 116% en términos reales, por encima de la inflación con respecto a otros sexenios. Estas medidas económicas realizan la idea de que el sexenio de AMLO se caracterizó por ser soberanista o nacionalista, antiprivatizador. Algunos de los factores y puntos económicos relevantes del sexenio de AMLO fueron: el ingreso del 10% más pobre de la población trabajadora subió 98.8%.
La pobreza laboral cayó 4.9 puntos porcentuales en comparación con sexenio como los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La desigualdad medida con el coeficiente de Gini del salario de los trabajadores cayó 18.4%, que es un porcentaje muy alto en comparación con los sexenios del PAN. Aumentó el salario mínimo de los 88 pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto a 248 pesos. Se logró la disminución de la pobreza ya que alrededor de 5 millones de personas lograron salir de la pobreza. La moneda nacional ha logrado apreciarse frente al dólar ya que de tener un valor de aproximadamente 20 pesos a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, el peso mexicano ha logrado alcanzar los 17 pesos durante el sexenio de AMLO. La inversión privada directa ha alcanzado cifras importantes en México. En 2023 la tasa de desempleo representó el 2.69%. La inflación en México se mantiene alrededor de un 4%. El sexenio de López Obrador no pudo alcanzar el crecimiento económico en términos del Producto Interno Bruto ya que sus estimaciones pronosticaban un 6% de crecimiento con una media de 4%, el cual no se consiguió, representando un crecimiento promedio anual de 0.7%, uno de los más bajos de los últimos sexenios. Las dificultades en torno al sexenio se presentaron por la crisis sanitaria mundial ocasionada por la pandemia de COVID-19, los conflictos internacionales como la guerra de Rusia y Ucrania, entre otros factores externos que dificultaron y afectaron las cadenas de suministro y las dinámicas del aparato capitalista y del comercio mundial, lo cual se reflejó en aumento de precios, inflación y escasez de ciertos productos. El comercio con los Estados Unidos durante el sexenio de López Obrador se mantuvo constante a tal grado que nos convertimos en su principal socio comercial de dicho país. El sureste mexicano pudo experimentar un crecimiento económico notable ya que esta zona del país representaba un rezago en comparación con el norte mexicano. Estados como Tabasco, Oaxaca y Yucatán crecieron en términos de su PIB en promedio en los últimos 5 años. Perspectiva de la economía de México hacia el futuro, retos y alcances. El pasado 2 de junio hubo elecciones presidenciales en México y la mayoría de los ciudadanos decidieron refrendar el proyecto político iniciado por Andrés Manuel López Obrador, que tendrá en la espalda de Claudia Sheinbaum un peso de continuidad. Claudia Sheinbaum fue votada por aproximadamente 35 millones de ciudadanos, lo cual la convierte en uno de los presidentes electos más votados de la historia, además de ser la primera presidenta electa en la historia de México. La próxima administración tiene aires de continuidad, por lo que es previsible que la política económica implementada en el sexenio de AMLO sea muy similar. Sin embargo, los retos económicos son muy importantes para seguir impulsando el desarrollo de México en aspectos fundamentales como seguir reduciendo la pobreza y seguir incentivando y fomentando la economía interna. Los principales retos para cumplir en el próximo sexenio se resumen en los siguientes puntos. Seguir incentivando la economía interna y el consumo mediante políticas públicas que fomenten el ahorro, el consumo y ayuden a reducir la pobreza. Incentivar a las pequeñas y medianas empresas con estímulos y préstamos que impulsen su crecimiento. Invertir aún más en la educación superior con el objetivo de seguir formando profesionales que en un futuro contribuyan con sus conocimientos al desarrollo cultural, tecnológico y científico del país. Continuar con los programas sociales implementados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que estos ayudan con la economía interna de muchas personas en estado de vulnerabilidad laboral, social, de salud y de otras índoles. Para poder solventar el gasto público de los programas sociales y la inversión en obras públicas, es importante desarrollar una política fiscal adecuada para poder incrementar las arcas públicas sin afectar el bolsillo de la ciudadanía. Para ello se debe planear una reforma fiscal justa y que se adecue a las necesidades del país. Implementar una política económica que trate de reducir el costo de los insumos energéticos como el gas, la luz y las gasolinas, ya que los recursos energéticos accesibles, baratos y de calidad son fundamentales para impulsar el desarrollo del país y a las familias. Ser muy cuidadosos con las reformas que se impulsen, ya que esto puede afectar la incertidumbre financiera y afectar la economía del país, en especial reformas que cambien la Constitución. Impulsar la industria agrícola nacional mediante políticas públicas y programas que incentiven a dicha industria para asegurar la seguridad alimentaria que requiere nuestro país. Incentivar y fortalecer el turismo en México mediante el apoyo a las asociaciones público-privadas que ayuden a construir proyectos de infraestructura turística que impulsen dicha industria, que es una de las más importantes en materia económica del país.
relaciones comerciales con Estados Unidos, sin generar relaciones de alta dependencia. Para ello, es importante diversificar las relaciones comerciales con otros países como China, India, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Japón, Turquía, Alemania, Indonesia, Sudáfrica, etc. Mantener una política económica que incentive y fomente la inversión extranjera siempre y cuando respete la soberanía de México y los intereses nacionales. Implementar políticas públicas que ayuden a las personas a acceder a las condiciones de desarrollo básicas como el derecho a la salud, gratuita, si es posible, acceso al empleo digno y bien remunerado, acceso a la vivienda digna, a la educación de calidad. Fortalecer la industria nacional en sectores altamente estratégicos como la industria farmacéutica, la industria eléctrica, la industria energética y la industria minera. Aunque estas últimas son de las más contaminantes en términos medioambientales, es importante adaptar y modernizar dichas industrias a las nuevas necesidades que el mundo requiere para cuidar el medio ambiente y garantizar la transición a las energías renovables. La relocalización de empresas conocida como nearshoring representa una oportunidad de inversión extranjera para México que lo puede colocar en una situación geopolítica y económica privilegiada. Para ello, es fundamental establecer políticas adecuadas que incentiven la inversión extranjera siempre y cuando dichas empresas respeten las condiciones laborales dignas que son de interés nacional.